Muy buenos días. Doy la bienvenida y saludo con gusto a mis compañeras de mesa de la Mesa de Filosofía y Cultura, a mi compañera Aida del Carmen San Vicente Parada. Buenos días. De la misma manera saludo a mi compañera Antonieta Julián Pérez, que en esta mesa de trabajo, nos va a compartir reflexiones. Señorita, tantito, ven. Sí, hacia una ética de la responsabilidad ambiental. Continuamos. Para esta mesa de trabajo vamos a tener un encuadre. Normalmente el tiempo promedio son 20 minutos por participante. Lo vamos a dividir 15 minutos en nuestra presentación y 5 minutos de reflexiones, de diálogo o de intercambio de opiniones, si así fuera necesario. Si tomamos los 20 minutos, tal vez en la parte final podamos ejercer ese diálogo, ese intercambio de opiniones. Bien, en lo que a mí respecta, le doy la bienvenida a la doctora Aida del Carmen San Vicente Parada, que nos va a ilustrar con el tema de construyendo el concepto de dignidad. Si eres tan amable, Aida del Carmen, por favor, buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ajustándome a los tiempos, me permito presentarles una pequeña presentación que elaboré. Bueno, primero que nada, esto es un ejercicio de construir el concepto de dignidad, que muchas veces ha sido criticado porque se habla de un concepto farragoso, que no tiene parámetros de establecerse qué es la dignidad o qué no, incluso varía, ¿no? Y aquí lo que estoy tratando es un poco de quitar este ensamble que siempre ha tenido la dignidad con el logos. La tradición que estoy siguiendo aquí, también estoy siguiendo a este pensador y de ahí partí, es ha sido Torralba, que señala que son 3 sentidos de la dignidad, ¿no? Torralba lo señala en su libro, que es La dignidad humana, y él establece que a lo largo de la historia se han tenido 3 dimensiones o 3 sentidos de la dignidad, que son el sentido teológico, donde se establecía que tenemos dignidad, tenemos un valor intrínseco, porque tenemos este vínculo con la divinidad y que somos una especie superior por tener este vínculo y en atención a ello pues tenemos dignidad. Luego viene el sentido ontológico, donde la dignidad va a estar cimentada en el logos, es decir, porque tenemos capacidad de razonar, de ser seres racionales, es que tenemos dignidad. Y finalmente, el sentido ético de la dignidad, que es el que se observaba en la Dignitas, por ejemplo, de Roma, donde más bien en la Axiosis de Grecia, Axiosis y Dignitas, correspondientemente lo que es Grecia y Roma, donde se establecía que la persona se ganaba la dignidad. O sea, no veníamos con una dignidad incluida, sino que nuestras acciones, a través de acciones edificantes, nosotros construíamos dignidad. Y entonces merecíamos un trato decoroso, pero por nuestras acciones. Estos 3 sentidos son los que siempre han marcado y la evolución que no me permito hacerla porque no me dan los tiempos, pero yo los invito a leer a Torralba si gustan profundizar en ese tema, porque él hace toda una síntesis histórica de la dignidad donde entrecruza estos 3 sentidos y es muy interesante. Y dado esa idea, bueno, pues yo dije, yo quisiera explorar, y es una propuesta realmente, ahora sí que está en construcción, un concepto de dignidad, o sea, de construir el concepto de dignidad, sacarlo de lo que siempre la ha caracterizado, por decirlo de alguna forma, y obtener un concepto de dignidad que realmente incluya a los animales, a la naturaleza, que ya se ha escrito sobre ello,
no soy la primera, este también es otro intento porque muchos también de los conceptos de dignidad que incluyen a la naturaleza y a los animales también traen un poco este sesgo jerárquico de qué animales son más racionales o no. Más adelante hablaré eso y que dado ello es que se les da dignidad a unos y a otros no. Y yo estoy buscando un concepto de dignidad realmente universal que aplique para todo ser vivo. Eso es lo que estoy buscando aquí, pero les digo, es una propuesta porque aún lo estoy estudiando y quiero seguir profundizando en el tema. Y después de este preámbulo que me permití darles, bueno, ¿cuál es el objetivo general de esta plática que tengo aquí con ustedes? Pues establecer un concepto de dignidad extensivo para animales y naturaleza. Me permito comenzar con esta frase: somos miembros de un gran cuerpo, la naturaleza nos ha creado parientes, sacándonos de los mismos principios y destinándonos a los mismos fines. Y continuando, muchas veces, que era lo que les decía, vemos a la dignidad como un concepto farragoso, como una aporía, ¿no? Y a ello se suma que es un concepto que es de la tradición del antropocentrismo y está perpetuado por el antropologismo. De acuerdo, lo de antropologismo es un concepto que estoy obteniendo de Patrick Joret, un gran estudioso de la ética animal, y él lo que es que este antropologismo nos ha llevado a querer enmarcar a los animales y a la naturaleza en ello, y obviamente nunca van a cuadrar con esto, y entonces nos va a permitir seguir discriminando otras formas de vida. Entonces, estos dos anclajes que tiene la dignidad, que es el antropocentrismo y el antropologismo, reducen el concepto al punto de vista humano, desconociendo la interdependencia en otras formas, con otras formas de vida y la fraternidad. Para proponer un concepto de dignidad que sea válido entonces para animales y para la naturaleza, hay que deconstruir el concepto que fue concebido para distinguir a los humanos de los animales, al menos en la Dignitas Homini, y que ya también venía por parte de los estudios de Cicerón con la dignidad, era siempre el distinguirnos de los animales o de cualquier otra forma de vida. Y el resultado entonces ha sido un concepto de dignidad que deviene del especismo, ¿no? O sea, de esta discriminación que hacemos con otras formas de vida. Es lo que en palabras de Joret Patrick implica una forma de violencia hacia las otras especies no humanas. Y esto también explica la crítica que Peter Singer ha señalado respecto a la dignidad. Por eso a Peter Singer, que es un gran estudioso de la etología, de los derechos de los animales, y de la consideración moral que desde luego tenemos que tener con ellos, es un concepto que él rechaza con bastante vehemencia. Y aquí yo lo que quiero es algo más conciliador, no rechazar el concepto. Respeto las ideas de Peter Singer, pero creo que sí podemos proponer un concepto que nos ayude a englobar otras formas de vida y no simplemente descalificarlo como lo hace Peter Singer, que tiene sus buenas razones y es pertinente lo que él señala, ¿no? Porque dice que es un concepto de jerarquías y que esas jerarquías nunca nos van a permitir respetar y considerar a los animales como se lo merecen. Y como también les decía al principio, y siguiendo esto, pues también hay otros pensadores que han hablado de dignidad de los animales, ¿no? Aquí se los cito muy brevemente: Kosgar, Capacete, González, Newsban, Basterchi, Barros, Algarra, entre muchos otros pensadores muy valiosos que nos han señalado conceptos de dignidad que incluyen a los animales. Sin embargo, lo que llegan a tener, sobre todo con Newsban, eh, Kosgar, perdón, es que ellos sostienen que la dignidad no es aplicable para todos los animales. Es un concepto de dignidad selectivo, por ponerle un mote. Y esto parte otra vez de la idea de superioridad moral que hay entre animales. A ello también añadimos la postura intransigente de someter a lobos a otras formas de vida. Y esto es una crítica que también estoy retomando de Patrick Joret, que él señala que en su libro La violencia de la ética, que siempre queremos someter y cuadrar a lobos a otras formas de vida.
Y esto durante siglos ha sido una característica esencial de la naturaleza humana, su capacidad de logos y de locus, y queremos medir a todo así, pero no, y tampoco somos, nos define siempre el logos y el locus, no siempre. La mayor parte del tiempo sí son características muy maravillosas que tiene el ser humano, pero no nos define solo ello. Y en cambio, sí hemos querido cuadrar a toda la naturaleza y a todos los animales en el logos. Y bueno, en estas líneas me propongo, también me voy a valer, y ayer que fue el día de San Francisco de Asís, voy a retomar algunas ideas de él, porque siempre se caracterizó el Arte Christi, el otro Cristo que le dicen, por pregonar la fraternidad universal, que es algo que también estoy buscando, y lo compaginó con la idea del Bodhisattva en la tradición budista, ¿no? Del Sutra del Corazón. Por lo tanto, estoy buscando un concepto de dignidad que combata esta domesticación, ¿no? Y esta violencia hacia los animales y hacia la naturaleza. Siempre queremos, el ser humano quiere dominar todo y quiere siempre domesticar a la naturaleza. Para Francisco, la dignidad es ganada y otorgada por el mero hecho de existir y compartir la misma naturaleza. Esto quiere decir que es inherente a la vida. Aunado a lo anterior, esas formas de vida, como son los animales, son criaturas relacionales y sintientes. Y estas dos características, de estas dos características, sostendría el que debería su dignidad, ya como portadores de vida que desean existir, ¿no? Tienen un fin y ellos también están sobreviviendo como nosotros. La ética animal de San Francisco de Asís se basa en la fraternidad, en el amor y el cuidado. No es un concepto ni una ética racional, sino que se está basando más bien en otro tipo de conceptos. Porque cuando amamos, los otros se vuelven importantes. Cuando amo al otro, me interesa, cobra importancia y existe en mi mundo, pero existe de una manera que es importante para mí, no es solamente que sea algo que está ahí dado, como ahorita vemos a la naturaleza, tristemente la mayoría de los seres humanos y este deterioro y el cambio climático ha sido porque vemos a la naturaleza como algo que está ahí dado y que no tiene mayor importancia o que no le debo de rendir ningún respeto. Y entonces, pero cuando el otro es importante para mí, se vuelve centro de dignidad y entonces merece mi respeto y mi cuidado. Los animales y la naturaleza poseen vida y dan sustento y continuidad a la vida. Y eso es simplemente lo que nos debería, desde mi punto de vista, que nos lleve a señalar que merecen este trato decoroso y que merecen que nosotros los cuidemos, que respetemos su existencia. La dignidad es vivida entonces como un sentimiento profundo de afinidad en el pensamiento de San Francisco de Asís, de amistad y compasión por y con los vivientes, ¿no? Adjudicamos dignidad a la naturaleza y a los animales. Debería de ser una experiencia de entendimiento y acogimiento de la necesidad del otro, ¿no? Lo que en la tradición judeo-cristiana se le conoce como el ágape. Ello nos permite tomar en cuenta la vida de los otros y refrendar la sacralidad que tiene la vida. La vida es algo muy, muy valioso y muy importante. En palabras de Patrick, es dar hospedaje a la alteralidad del otro, que es un animal. Me voy a ir un poquito más rápido porque no me quiero comer el tiempo. El amor, ¿no? Por consecuencia, liga o establece un vínculo con nosotros, ¿no? Es una idea muy similar a la caritas, al ágape, pues implica no solo entender la fragilidad, sino también el ser benevolente, es decir, no dañar, tender la mano y acoger al otro. La apertura al otro sin apegarse a la idea de un yo, de un ser o de una cosa. De esto se trata y es también un concepto que estoy retomando del Bodhisattva, el mantra del Sutra del Corazón. Se trata entonces de deconstruir la dignidad y verla desde otro ángulo. Para desarrollar estas ideas, bueno, estamos con la línea del Bodhisattva, que el amor como caridad en la tradición budista consiste en aspirar a que la bondad prime en las acciones
y en rechazar el sufrimiento del otro, comparecerse ante el sufrimiento del otro. Me voy apurando, ¿verdad? Sí, me voy. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, la caridad en el budismo y en el pensamiento de San Francisco de Asís, a diferencia de la caridad judeocristiana, se extiende a todos los seres sintientes, porque todos los seres guardan interdependencia entre sí, son un mismo cuerpo y no hay diferencias. En síntesis, el concepto de dignidad que propongo se puede resumir en las palabras de Séneca. Te respeto no solo porque tu naturaleza es igual de sagrada que la mía, sino porque tengo la capacidad de sentir el dolor y el sufrimiento ajenos, ¿no? Les digo, es una propuesta. Esta es mi bibliografía o mis referencias y no abuso del tiempo. Muchas gracias por su atención y paciencia. Muchas gracias, Aida. Muy a tiempo y sobre todo que ahora tenemos un promedio de 16, 17 minutos. Ahora, si me permiten, voy a continuar con la mesa de trabajo y me corresponde hacer la intervención de mi ponencia y para ello me voy a permitir comentarles. Voy a hacer un breve recorrido histórico del medio siglo de la educación en el Estado de México. Mi nombre es Ángel Mendoza Neri y les comento que el 1 de septiembre de 1972 inicié mis actividades como profesor de educación primaria. Tuve la fortuna que en el sexenio de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, Torres Bodet dirigiera la elaboración del primer Plan Nacional de Educación, el plan de 11 años, en forma casi simultánea, aunque relativamente independiente de algunos esfuerzos que se dieron en el proyecto regional mediterráneo. Ahí ya estuvieron participando países de América Latina, entre ellos Colombia, pero también con influencia de la OCDE. En ese tiempo ya se hacía notar lo mismo de la UNESCO. Y me refiero a que fui formado con este modelo educativo donde se aplicaron varias innovaciones importantes que formaron parte de las políticas del plan de 11 años, entre las que destaco hacer frente a la explosión demográfica en el ámbito escolar. Recuerden que todavía no había el eslogan de que la familia pequeña vive mejor. Al contrario, se motivaba el hacer patria, como decían algunos en términos más coloquiales. El otro dato es aumentar la capacidad de atención del sistema educativo. De acuerdo a esta explosión demográfica, fue necesario que el doble turno en las escuelas se abriera para atender la demanda educativa. También empezaron a entregarse libros de texto gratuito para todos los grados de educación primaria. Y hubo un programa muy importante, el Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPSE, que construyó escuelas porque la demanda era tal que era necesario construir los espacios educativos. Y también otro dato para seguir atendiendo a la población, el crecimiento de las escuelas normales para formar los maestros que se requerían. Había iniciativas que buscaban mejorar la calidad de la enseñanza, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores mayoritarios de la población, que eran formados por cuyas cabezas tenían baja o nula escolaridad y no contaban con los elementos básicos para apoyar a sus hijos. Y puedo decirles que mi caso fue uno de ellos. Mis padres no tenían la escolaridad suficiente, era baja la escolaridad y no había los recursos básicos. Pero no solo era mi caso, sino había millones de estudiantes que estábamos en esas condiciones. Y de esa manera la reforma educativa de principios de los años 70 se consideró como todo un caso paradigmático, porque ya había críticas a los programas de gobierno. Había una reconstrucción histórica del proceso que se elabora a partir de la noción de los regímenes de gubernamentalidad desarrollada por Foucault. Y él reflexionaba sobre los movimientos educativos de 1968 y los concibe como expresiones de una proliferante ilegitimidad de las instituciones de control político. Y era necesario intervenir y redefinir los objetos de intervención, los objetivos, los medios,
e instituciones de control biopolítico. La reforma educativa de 70 a 76 es el intento de reformular los procesos de subjetivación posteriores a la crisis de 1968 y la de insertar los controles de vida en los dispositivos estatales de seguridad. En mi concepción, y así a mí me parece que lo recupero, la educación en la década de los 70 tuvo modificaciones sustanciales de los movimientos sociales recientes, como el de 1968. Y les comparto, este proceso lo viví a lo lejos. Yo estaba en el nivel de educación secundaria a los 15 años y no podía entender todo el proceso ideológico y social que se había generado en el mundo y especialmente en México. Sin embargo, las secuelas se podían sentir en todo el país. Ya en el sexenio de Díaz Ordaz de 1964 a 1970, las políticas del plan de 11 años se concibieron para cubrir los 5 años del sexenio anterior y los 6 años del siguiente. Y el acelerado crecimiento demográfico, aun cuando tenía una cobertura mayor, no se pudo alcanzar el 100% para atender a toda la matrícula que estaba prevista. Y se dio un fenómeno complementario o adicional, porque la llegada de alumnos graduados de primaria, de secundaria, tenía un crecimiento ascendente. Y como al final de la escuela secundaria no tenían forma de recibir, en el sexenio de Luis Echevarría en el 70-76, la presión de la demanda se transfirió a los siguientes niveles, dando inicio a una época de crecimiento sin precedentes de la educación media superior y la educación superior. ¿Y qué ocurrió? Que se afrontó con una política de apoyo a la creación de nuevas instituciones. Algunos recordaremos el inicio del Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres, las Escuelas Nacionales de Educación Profesional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana. Y ese crecimiento de universidades públicas y de institutos tecnológicos en los estados iba a permitir que ese desarrollo de la educación se diera también hacia la educación privada, y había ciertos riesgos, porque entonces consideraban que se iba a privatizar la educación superior, lo cual no fue así en este sexenio. En la educación primaria en el 70-76 se efectuó una reforma curricular y se elaboraron nuevos libros de texto. Se aprobó una ley federal de educación superior. Se inició el INEA, ¿sí? El Instituto Nacional de Educación de Adultos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fueron las instituciones que surgieron en ese periodo. El CONALEP, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, inició sus actividades hasta 1978. De esta manera, lo que nosotros vemos con el CONACYT es que tuvo esta gran apertura, esta gran influencia. Sin embargo, bueno, ya lo comentaré en el actual sexenio, qué está ocurriendo con el CONACYT. Sigo con mi breve recorrido histórico. En el terreno educativo, el sexenio de López Portillo de 1976 a 1982 comenzó con un nuevo esfuerzo de planeación que dio lugar al Plan Nacional de Educación, presentado por, a mí me parece que era un ideólogo y era un político, respeto opiniones, de Porfirio Muñoz Ledo, a finales de 1977, que comprendía un amplio diagnóstico del sistema educativo. Tenía programas de trabajo para la educación básica, la formación de maestros, la educación en zonas deprimidas, la educación para grupos marginados, la educación abierta, la capacitación, la educación tecnológica, la educación superior. En fin, era un plan muy ambicioso. Y quiero decirles que en ese periodo incursioné en la Escuela Normal Superior del Estado de México. También en esta parte laboral, en mi función docente, estuve como profesor de educación secundaria y educación normal, y como docente en algunas asignaturas científicas como las matemáticas, la física, la química, la biología. ¿Qué ocurrió con este plan nacional? Pues no tuvo todo el éxito esperado, porque efectivamente
había grupos que no permitieron que se llevara más allá. Y sin embargo, ese conjunto de prácticas se aplicó a lo largo del sexenio. Los resultados mostraron la bondad de un enfoque de planeación práctico e imaginativo, pese a las graduaciones de niños más numerosas en la historia del país. Es más, teníamos muchas graduaciones, pero aún así no todos pudieron tener la aprobación a los diferentes niveles. Pero a fines de 1982 se alcanzó un viejo anhelo de que todos los niños pudieran tener acceso al primer grado de primaria y evidentemente la primaria como base. En el sexenio de Miguel de la Madrid, 1982-1988, se generó una revolución educativa. Esta tenía 6 objetivos: elevar la calidad de la educación, evidentemente, a partir de la formación integral de los docentes. Se pretendía racionalizar el uso de los recursos y ampliar el acceso a servicios, dando prioridad a zonas y grupos desfavorecidos, vincular educación y desarrollo. Al tiempo, me incorporo a la Universidad Autónoma Metropolitana, porque su eslogan Casa Abierta al Tiempo me dio la oportunidad de que con mis estudios y con la edad pudiera integrarme a esta universidad. Entonces, estos programas sí eran reales, sí podíamos disfrutarlos, pero ahora nada más la situación de que nosotros pudiéramos acercarnos a estas instituciones y a estos programas. Los logros de la política educativa del sexenio fueron muy interesantes. Sin embargo, la educación en una gran relación. Entonces, esta crisis económica en la educación se reflejó en la reducción de los recursos y especialmente impactó más en el salario de los maestros, que sufrimos, así como maestros, sufrimos un grave deterioro, evidentemente. Ya no nos alcanzaba para comprar los mismos recursos con una cantidad de un mes a otro. Ocurriendo, pero ya en su momento lo voy a comentar. Al llegar Carlos Salinas a la presidencia, hubo un distanciamiento político, y entonces él se distanció respecto a las posturas post-revolucionarias y buscó incorporar a México al grupo de países altamente desarrollados. Y aquí viene una reflexión. Tal vez en ese momento México no tenía las condiciones para poder estar compitiendo, más bien en competitividad, no en competencia, en competitividad con los países altamente desarrollados. Muy interesante y que sí logramos en México y en el mundo, y con nuestros jóvenes egresados, con nuestros estudiantes, de tal manera que hubiera presencia de México en el mundo. Y las nuevas ideas sobre la sociedad y el conocimiento en la competitividad, en una mayor productividad, se dieron gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. La modernización del país incluía como componente fundamental la del sistema educativo. Entonces, en estas políticas del programa de modernización educativa, en 1994, cuando mi función ahora fue administrativo, ahora como director, subdirector escolar, se aplicaban las ideas generales sobre modernización en el terreno educativo. Y esto generó la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, con nuevos planes de estudio, con nuevos libros de texto, y algo que se pudo lograr con la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, con el gobierno federal y los gobiernos estatales, fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Entonces, esto hizo que sean responsables de la educación en México. Y de esta manera íbamos a tener nosotros la posibilidad de generar este acercamiento con las políticas públicas y las políticas económicas. En el gobierno de Ernesto Zedillo, hizo que las políticas de su gobierno 1994-2000 tuvieran un alto grado de continuidad respecto a las de Carlos Salinas. Y se
se habló mucho de que estos programas de gobierno en el terreno educativo, el de Carlos Salinas, el de Ernesto Zedillo, el de Vicente Fox, tuvieran esa vinculación que caracterizó a la política educativa desde 1986 hasta 2000. Y esto nos permitía que hubiera esa continuidad. Este Plan Nacional de Educación fue elaborado en 1995 bajo la dirección de Miguel Limón, el Programa de Desarrollo Educativo, que hablaba de la educación. Y por supuesto, algo que podía limitar la aplicación era el financiamiento del sistema educativo. Entonces, esta parte que estamos analizando en la educación, pues tiene que ver también con la economía de México, la aplicación del Producto Interno Bruto, en fin. La mejora, se dieron proyectos innovadores, evidentemente, buscaban mejorar cualitativamente la educación en ámbitos como la enseñanza de la lectoescritura, las matemáticas, las ciencias, la gestión escolar, en fin. Y de esta manera se dio una mejora técnica de los trabajos de evaluación de la educación básica emprendidos por la SEP en 79 y la participación en México en evaluaciones internacionales como PISA, que es el Program for International Student Assessment, es decir, un programa para la evaluación internacional de alumnos. Ahora está cuestionada esta evaluación y normalmente los maestros cuestionamos cualquier tipo de evaluación que se pueda presentar. Entonces, es algo que vamos viendo que las instituciones se van consolidando. Por ejemplo, se generaron diversos mecanismos de evaluación de programas e instituciones de educación superior, como el Centro Nacional de Evaluación, el CENEVAL, los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, los CIES y otras agencias acreditadoras de programas. Así como mi compañera Aida decía, los tiempos nos están superando, voy a decir que si ampliamos toda esta información, vamos a quedar en espera de mejores tiempos, ¿verdad? Pero para ello voy a referirme nada más a una parte que a mí me gustó mucho en el periodo de Felipe Calderón, donde hablaba, la educación ha tenido y tiene un papel fundamental en el desarrollo de México. En las instituciones de educación superior se han formado destacados profesionales, científicos, humanistas y creadores que han puesto en alto el nombre de México dentro y más allá de las fronteras. En este periodo se generaron más intercambios con más presencia de mexicanos en el extranjero. Y el presidente de México en su tiempo decía, queremos más México en el mundo y especialmente, queremos más mundo en México y especialmente queremos más México en el mundo. Y es algo que se está cumpliendo, es algo que se está atendiendo. Aquí quiero citar de manera muy rápida que tenemos en el periodo de Enrique Peña, Aurelio Nuño, Otto Granado Roldán, 3 secretarios de Estado. Y hubo una reforma administrativa, se colocó a la escuela en el centro del sistema educativo, se invirtió más y mejor en infraestructura, equipamiento y materiales educativos, se fortaleció el desarrollo profesional docente a través de los concursos de oposición, se revisaron los planes y programas de estudio. ¿Y qué pasa en el actual gobierno? Que en el actual gobierno, con los secretarios de Educación, con Esteban Moctezuma Barragán, teníamos una línea específica de trabajo que le dio continuidad con y estamos esperando que haya un análisis más lejos. Solo el futuro dirá si los nuevos responsables de la educación mexicana alcanzarán el equilibrio que buscan. Si logramos vencer la resistencia al cambio, nos acercaremos a la visión que han diseñado los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Muchas gracias.
Muy bien, me permito presentar a mi compañera María Antonieta, quien nos va a hacer favor de compartir sus reflexiones. Adelante, por favor, María Antonieta. Sí, muy buenos días. Buenos días. Antes Sí. de iniciar, quisiera felicitar sobre todo a los la sesión, o sea, mi ponencia se denomina ética de la responsabilidad ambiental. La ética de la responsabilidad trata sobre el respeto al medio ambiente que ha sido degradado por la contaminación constante por el ser humano y el alto grado de consumo, produciendo millones de toneladas de basura en el mundo. Los peores contaminadores son principalmente las grandes potencias mundiales que han envenenado el aire, los ríos, los lagos, lagunas y océanos. Esto es precisamente a través de la industria de las fundiciones, de las plantas de hecho, hay de los crematorios, de los misiles, de los cohetes, etcétera. También de los transportes, de los autobuses, etcétera, etcétera. Entonces, ante tal situación, debemos ser conscientes de la crisis ecológica y elaborar una hermenéutica sobre el medio ambiente, con la finalidad de tener una mayor comprensión de la importancia de cuidar y respetar a la naturaleza. Responsabilidad sustentable, global para la vida de la naturaleza, con la finalidad de establecer una moral y un conjunto de normas vinculadas en lo esencial para que se proteja en todo el mundo en la medida de lo posible. ¿A quién? Pues a los débiles y al medio ambiente. Entonces, el tomar conciencia, cuidar, respetar y proteger la naturaleza son valores fundamentales para la construcción de una ética mundial sustentable en esta era de la sociedad del riesgo y de globalidad de la información, de la ciencia, de la tecnología. De la globalización, de las desigualdades sociales, de la pobreza, de la contaminación del medio ambiente y el calentamiento de la tierra. Esta ética mundial debe ir acompañada de una cultura de la no violencia, del respeto a toda vida animal, vegetal y humana, de una cultura de la solidaridad y de un orden económico, ecológico, justo, de una cultura de la tolerancia, de una digna igualdad y la colaboración y la mujer. Entonces, en ese sentido, Hans Kuhn subraya que un cambio de paradigma no significa necesariamente destrucción de valores, sino un cambio de valores. De una ciencia amoral a una ciencia éticamente responsable. De una tecnocracia dominadora del hombre a una tecnología al servicio de un hombre más humano.
de una industria de impacto medioambiental a una industria de acuerdo con la naturaleza, que fomente los auténticos intereses y necesidades del hombre, de una democracia jurídico formal a una democracia viva y la justicia. Entonces, estos nuevos valores deben de estar integrados en un todo armónico con la naturaleza. De ahí la necesidad de una biología, una nueva física, una nueva psicología humanista del ser, una medicina con conciencia, una nueva conciencia ecológica, una nueva filosofía de la naturaleza, ¿sí? Una economía ecológica y un nuevo humanismo. Entonces, ciencia y conciencia encaminadas a nuevas perspectivas sobre cosmos y el planeta Tierra, tal como lo sostiene James Lovelock, uno de los grandes exponentes del estudio del calentamiento global de la Tierra, de Gaia. Gaia es un sistema fisiológico, es una cita de él, de Lovelock, porque parece tener el objetivo inconsciente de regular el clima y la química, de forma que resulten adecuados para su vida. Sus objetivos no son fijos, sino que se ajustan al medio ambiente de cada momento y se adaptan a las formas de vida que alberga en cada época. Entonces debemos pensar de que Gaia, ¿verdad?, a ella como un sistema integral formado por partes animadas e inanimadas. Entonces, el exuberante crecimiento de los seres vivos posibles gracias al Sol hace a Gaia muy poderosa. La Tierra funciona como un sistema único y autorregulado, formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos. Las interacciones y flujos de información entre las partes que componen los complejos y exhiben esa gran variedad de sus múltiples escalas temporales y espacial. Esto es precisamente Gaia, que no es más que la totalidad compuesta por múltiples componentes, determinaciones y fenómenos que la conforman en constante movimiento en el espacio, en el tiempo y en la transformación por su propia dialéctica que ha sido trastocada por el exceso de explotación que el hombre ejerce sobre ella. La filosofía de la naturaleza debe de penetrar a la investigación de Gaia para darle una fundamentación filosófica que sirva de base para la elaboración de una ética de responsabilidad y de respeto a ella, que nos sirva como norma para encarar el cambio climático y los diferentes problemas medioambientales que amenazan la vida en la Tierra. Al mismo tiempo, una nueva ética de la gestión, tal como se señala en el informe del milenio del 2000 de la ONU, que recomienda 4 prioridades. La primera es educación de la población. La segunda, contabilidad verde, con el fin de integrar el medio ambiente en las políticas económicas. La tercera, normativas e incentivos. Y la cuarta, datos científicos más precisos sobre el problema del cambio climático,
el calentamiento global de la Tierra y del medio ambiente. Las éticas que deben de ir acompañadas con una cultura de paz que sea el resultado de una educación para la paz. Éticas, ¿verdad?, como base para la elaboración de una ética holística, sustentable, global, tomando en cuenta los lineamientos de la Agenda 21, aprobada en la reunión de Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992, como plan de acción en el ámbito mundial sobre el medio ambiente y recursos naturales. Ética acompañada de una nueva legislación ambiental internacional que aborde y promueva la integración entre las políticas ambientales y el desarrollo sustentable. El primer paso sería que se aplicara el Protocolo de Kioto de 1997 y en segundo lugar, tanto las personas como los gobiernos deben de comprometerse a adoptar urge conciencia lugar personal y colectivo para arribar al ego integral y ecológico. La base de la violencia radica en nuestro bajo nivel de conciencia y en nuestra visión fragmentada del mundo. El reto actual consiste entonces en asumir un cambio profundo en nuestra conciencia, nuestra cultura y nuestra visión del cosmos. Bueno, fin de la cita. Si no se asume tal actitud ante la situación de gravedad en que se encuentra el mundo, la paz, la democracia, el desarrollo humano y la vida están en riesgo. Si no se respetan los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y el derecho al trabajo, de la misma manera, si los grandes imperios gubernamentales y empresariales no respetan los principios y los valores estipulados en la declaración en la cumbre que se celebró del 6 al 8 de septiembre del 2000 en Nueva York. Por lo tanto, si no se asume con responsabilidad el respeto y defensa de ellos, la barbarie seguirá su curso ascendente que puede llevar al apocalipsis. Por eso se hace necesario la elaboración de una ética humana global, una educación y una cultura para el cuidado de la naturaleza. El reto de la filosofía, de los filósofos y de los cientistas sociales es la de asumir una conciencia crítica y proponer sobre la pobreza global, el cambio climático y los problemas medioambientales, un nuevo modelo económico más humano, una hermenéutica del medio ambiente con la finalidad de elaborar una nueva filosofía de la naturaleza y una ética de responsabilidad global para la vida. Muchas gracias. Le agradezco a Aida del Carmen, a María Antonieta su participación. Tenemos 2 minutos más. Aida, si quieres un comentario final, te lo agradecería. Después María Antonieta y cierro mi participación. Por favor, Aida del Carmen. Sí, con gusto. Pues solo me resta agradecer la retroalimentación, el escucharlos a ustedes, su experiencia, todo ha sido muy enriquecedor para mí. Me alegra que encuentro bastantes afinidades con lo que ustedes dicen y el pensamiento. Ayer leía a Paulo Freire y la conferencia de usted me evocó muchas ideas que él señalaba.
Y bueno, ahorita también escuchando a la doctora María Antonieta respecto a estas responsabilidades que tenemos que tener y que hay que legislar y que hay que hacer efectivos los convenios. Sí tenemos un buen marco legal, pero no se hace efectivo, entonces hay que trabajar en ese aspecto y creo que estos espacios son muy importantes para brindarnos esta retroalimentación y saber qué es lo que nos hace falta. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. María Antonieta, doctora, si eres tan amable, Sí, un comentario sí, final. muy bien, muy bien. Yo quisiera señalar, ¿verdad? Fundamentalmente y de volver pues, a reafirmar en la educación los valores a los estudiantes. Considero yo que es prioritario acompañarlos educativamente en el camino de la comprensión de sí mismo y también, ¿verdad?, de este ámbito de respetar, de seguir respetando fundamentalmente a la naturaleza, ya que es un ser vivo que está en constante movimiento y transformación por sus leyes. Y entonces hacerles comprender también, porque yo creo que el cimiento fundamental, ¿verdad?, de los estudiantes es la educación. Entonces, por lo tanto, también hacerles comprender de que en la actualidad se están perdiendo los valores humanos, ¿verdad? Como el cariño, el amor, etcétera. Entonces, si se están perdiendo los valores sociales, como la justicia, también la igualdad, la libertad y la vida, en esa lógica se hace necesario, pues, elaborar poco a poco, ¿verdad? Poner nuestro grano de arena para hacer o elaborar una cultura sustentable que tenga su base en la educación de los valores y en una ética de responsabilidad encaminadas a crear una educación transparente en los valores con el propósito de civilizar, ¿verdad? No nada más a los estudiantes, sino también al ser humano y que sea más responsable de sus propios actos practicados en la sociedad y en la naturaleza. Esta sería mi comentario. Muchas gracias, doctora. Hay en el auditorio una pregunta nacional o solo local en los años 50. Recuerdo que el reconocimiento normalista era para las escuelas normales rurales, como las de Hidalgo, las del Estado de México, y en mi formación ya se empezaron bueno, también estaba la Escuela Nacional de Maestros, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, tenía los normales en los años 50, ¿sí? Y bueno, es mi respuesta. Nos pide que demos 1 minuto, 2 minutos para poder iniciar la siguiente mesa. Les agradezco a mis compañeros, a mis compañeras de estar en esta mesa de trabajo y seguiremos en comunicación durante este 34º coloquio. Muy bien, que tengan buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.